Ahora sí. Bueno, la interpretación de los contratos, como platicábamos, pues básicamente son pocas las formas de interpretación que establece la ley, pero entra mucho en juego lo que nosotros manejemos o conozcamos de gramática, de redacción. Finalmente, el contrato es un papel donde se plasma un compromiso y queda plasmado en letra. Las comas, los acentos son importantes porque a la hora que hay algún problema, pues cada una de las partes lo va a interpretar o lo va a querer manejar a su manera, aunque pueda ser de manera dolosa, pueda ser de manera a lo mejor no intencional, pero cada quien va a querer, como quien dice, llevar agua a su molino, y entonces a nosotros nos tocará, desde que elaboramos un contrato, conocer cómo se puede dar esta interpretación para dejar lo menos posible la interpretación. Aunque la ley se interpreta conforme a derechos humanos, los contratos no. Para los contratos yo voy a recomendar siempre que se trate de dejar lo menos posible a la interpretación o a la ley, porque lo que se deja a la interpretación, pues el juez lo puede interpretar a nuestro favor o en contra de nuestros intereses o los intereses de nuestro cliente, ¿no? Y se supone que si un cliente nos contrata antes para revisar o para hacer un contrato, pues tenemos que evitar o prever los mayores problemas posibles. Nunca va a poderse garantizar al 100% el éxito o que no va a haber problema, pero sí se reduce mucho. Yo creo que en un 80% cuando un abogado, antes de que se firme un contrato, lo revisa. En México no existe la cultura de la prevención. Nosotros consultamos al médico, consultamos al abogado, ya cuando tenemos el problema encima, la enfermedad, no antes. Nadie, me incluyo yo, nadie vamos al doctor a hacernos chequeos hasta que no tenemos dolencias. Igual con el abogado. No existe esa cultura, la gente no lo hace. Salvo las empresas, ¿no? Las empresas que tienen sus despachos de abogados o sus asesores y que se dedican a celebrar contratos, pues estas sí tienen cuidado y contratan o nos contratan a nosotros para que les manejemos el mejor formato de contrato, porque por la experiencia ya saben que sale más caro el no gastar o invertir en un abogado de manera previa. La interpretación objetiva, entonces, va encaminada a desentrañar la literalidad de un contrato. Vamos a ver un ejemplo en este contrato. Este es un contrato de arrendamiento de un local comercial con licencia para restaurante familiar y departamento, ¿no? Entonces aquí lo que me está diciendo este encabezado es que se va a rentar un local y que ese local, además de utilizarse para comercio, ¿sí?, también tiene una licencia para ser utilizado como restaurante familiar y un departamento para que, pues, se utilice para vivienda. Dice, del inmueble ubicado en Chapanecas, número tal, Colonia Benito Juárez. Pues aquí no hay duda, ¿verdad? Tenemos que fijar bien la dirección del inmueble. Nada más que habría que revisar si este inmueble tiene varios departamentos, entonces tenemos que tener cuidado de fijar cuáles. Que celebran por una parte Gregorio Plácido Hilario, a quien en los sucesivos se le denominará la arrendadora. Esta persona entonces es el que va a arrendar. Alguna vez yo me encontré una persona que me dijo, pues de esos señores machistas, ¿no?, que le estaba yo haciendo un contrato y me dice, yo no soy la arrendadora, yo soy el arrendador porque soy hombre, ¿no? Hasta ese grado llega la gente loca, de fanática, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada si le ponemos el arrendador. Pero le expliqué que la arrendadora se refiere a la parte arrendadora y que eso, aunque está en femenino, pues puede ser un hombre o una mujer. Pero cuando estamos cobrándole a un cliente, pues tenemos que dejarlo contento y no estar discutiendo porque nos vamos a encontrar con esas tonterías. Desde luego que aquí no habría necesidad de interpretación, porque el juez entiende perfecto que se trata de un hombre, pero que se le está poniendo la parte arrendadora, ¿no? Ya sería absurdo
que alguien me dijera, no, es que está mal hecho el contrato, que se refieren a una mujer y el que renta es un hombre. Y que de allí pues, quisiera desprender una nulidad, eso es absurdo, ¿no? Esos son detalles nada más como quien dice de forma. Por otra parte, José Luis Eduardo, quien en lo sucesivo se denominará la arrendataria, ¿no? Aquí le falta una N, suponiendo que el contrato se fuera así, sin esa N, pues la interpretación nos diría que pues, eso no anula el contrato. Queda clara que la otra parte, la parte que va a rentar, es la arrendataria. Donde tiene su domicilio, todas estas son las que se llaman las declaraciones. Las declaraciones son situaciones del mundo de los hechos, perdón, que guardan las partes declarantes antes de la celebración del contrato y que son importantes o tienen trascendencia jurídica como manera previa. Antes de entrar al clausulado, ponemos el nombre y domicilio de los que están rentando. Si es necesario, su estado civil, su dirección, capacidad de dirección particular, su teléfono, su nacionalidad. Si ustedes lo consideran así, pues no está mal. Porque si se tratara, por ejemplo, de una cuestión laboral, pues tendríamos que revisar que este persona tuviera permiso, si es un extranjero, para poder celebrar actos de arrendamiento en nuestro país. Y eso se lo da la calidad migratoria. La calidad migratoria es cómo entran los extranjeros. Hay diversas calidades migratorias, visitantes, estudiantes, trabajadores, rentistas, inmigrantes, inmigrados, y eso les permite hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Entonces, si yo estoy viendo que el que me va a rentar es un extranjero y quiere poner un negocio, pues tengo que cerciorarme que su calidad migratoria sea la correcta, que me dé una copia de cuál es su calidad, que esta calidad le permite arrendar, y eso lo tengo que agregar al contrato. El contrato, además de lo que voy a redactar, debe de llevar anexos. Los anexos son todos aquellos documentos que me vayan a servir en caso de un posible juicio para acreditar las cosas que haya que acreditar. Lo mínimo que se requiere y lo que no tendría perdón de Dios de que no lo contenga un contrato, pues sería la identificación de los contratantes. La identificación de los contratantes es fundamental precisamente para que esté ahí el INE o el pasaporte y que conste que la persona está contratando, porque pues hoy es ya hay un poquito más de herramientas, pero antes era muy sencillo negarte la firma. Todavía ocurre, ¿verdad? Que te dicen, no, esa no es mi firma, yo no lo firmé, yo ni lo conozco a usted, ¿no? Porque te tiran un garabato aquí, ¿verdad? Y dicen que es la firma, y luego resulta que checas su credencial del INE y no es la firma, entonces sí la falsificaron. Entonces eso es imperdonable, que tú celebres un contrato con alguien que no se identifica y que además te quedes con copia de esa identificación. Y que además, ahorita con el buscador de QR, tú puedes ponérsela a tu INE y ahí te vas a dar cuenta, el tuyo o el de tu contrario, de la persona con la que vais a contratar. Te vas a dar cuenta inmediatamente, aunque no seas autoridad, si el INE es verdadero o es falso. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Independientemente que también les decía que se puede grabar la firma o la suscripción de un contrato. También está la huella, se puede poner la huella. Porque una firma, pues como sea, te la niegan y te dicen yo no firmé. Cuando alguien firma puede utilizar una firma falsa, una firma que no es, con toda la mala fe de después decirte que él no firmó. Entonces lo puedes grabar cuando está firmando, pero también puedes poner su huella. La huella es más difícil que te la nieguen, porque la huella, pues, cuando un perito haga precisamente el peritaje, le va a tomar una huella a la persona y la va a comparar con la del contrato, y ahí va a aparecer si eso no es su huella. También les decía yo que cuando se firme un contrato siempre es importante que se firmen todas las hojas del contrato. De preferencia del lado derecho, de lo que se llama al margen, así,
y mordiendo el clausulado, ¿verdad? Para que se vea que la firma está por encima de las cláusulas. No te vayan a decir que te firmaron hojas en blanco y que tú actuaste con dolo y mala fe, como ocurre mucho en la materia laboral, por ejemplo, cuando en materia laboral te dicen que te niegan la firma y te dicen que los obligaste a firmar. Es algo muy común que hacen luego los trabajadores, ¿no? Para evadir el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, ahorita volvemos a la interpretación, vamos con la otra. La interpretación auténtica es la que hacen las partes que manifestaron la voluntad del contrato y si están de acuerdo y lo hicieron de buena fe. Pues muchos contratos terminan sin problema, ¿no? Y a veces con la guía de un abogado, pues se concluye la obligación, se paga y ya ahí quedó. Cuando no ocurre así, pues es necesario demandar, acudir a un juez para que el juez haga valer los derechos y obligaciones derivados del contrato y aquellos que no pretenda cumplir la parte contraria o la parte omisa. Cuando surge la controversia, entonces se viene una interpretación judicial, que es la que realizará el juez, pero desde luego que cuando yo planteo mi demanda, pues tengo que poner en la demanda realmente cuál fue la verdad de los hechos, para que el juez tenga una idea y se oriente sobre mi intención. La interpretación doctrinal, pues es precisamente la que estamos haciendo, ¿no? La que aprendemos con el estudio de la carrera, que desde luego nos ayuda para realizar la interpretación de los contratos. Volviendo al otro tipo de interpretación, decíamos la gramatical o objetiva en la que se desprende de las demás cláusulas. Desde luego, cuando se celebra un contrato, pues se presume la buena fe. La buena fe quiere decir que las partes no lo están haciendo por dolo, mala fe, fraude, sino que están contratando porque la ley se los permite y que no pretende sorprender o estafar o lesionar los derechos del otro. Sin embargo, pues no siempre ocurre así, ¿verdad? La gente actúa a veces de mala fe. La mala fe requiere ser probada. Lo que se presume es la buena fe. Si nosotros tenemos un contrato firmado, la ley presume que ambos procedimos de buena fe. Si yo quiero demostrar que alguien actuó de mala fe, lo tengo que demostrar, es decir, la carga de la prueba la tengo yo. Acuérdense que cuando vimos procesal y pues los que se incorporaron después, ahí tienen mi canal. Estas clases, por aquí se incorporó alguien el día de hoy. Estas clases se suben a un canal de YouTube y sería ideal que ustedes volvieran a ver desde las primeras clases poco a poquito, porque muchos temas de los que estoy hablando, pues ya los repasamos. Ya no podemos regresar, pero ahí están, ahí quedaron plasmados y se pueden ir tocando. Las cargas probatorias es el que afirma prueba. Si yo estoy demandando, pues estoy afirmando en mi demanda que una persona me debe ciertas prestaciones, de dar, hacer o no hacer, y que también esas prestaciones derivan de hechos jurídicos que ocurrieron. Eso me toca probarlo a mí, no al demandado. La carga de la prueba es del que afirma. El que afirma, prueba. Si alguien me dice a mí es que usted es un ratero, pues esa persona me lo tiene que probar a mí. Incluso en materia penal. En materia penal, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Y eso lo dice la ley. Artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en materia civil, de la misma manera, lo vimos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Cuando hablamos de las generalidades sobre la prueba, las reglas generales dicen el que afirma prueba. Interpretación sistemática. Seguramente ustedes y a todos nosotros nos enseñaron que el derecho era un conjunto de normas. Conjunto de normas imperoatributivas, bilaterales, coercibles, que rigen la vida de las personas en sociedad. Bueno, eso fue con lo que nosotros aprendimos. Sin embargo, yo creo, y hoy día, la definición ya no es esa. Porque el artículo primero de la Constitución que estoy poniendo en pantalla establece en su artículo primero, párrafo segundo, una obligación de interpretación de la ley. Y dice que las normas, refiriéndose como normas, pues a todas las leyes. Porque las leyes pueden tener distintos nombres, ¿no? Pueden ser leyes, reglamentos, jurisprudencias,
Pero finalmente todas tienen un contenido normativo, tienen una disposición a cumplir. Por eso al hablar de normas estamos hablando de todo género de leyes, reglamentos, disposiciones, acuerdos circulares, todo lo que contenga y provenga de la función del Estado de emitir este tipo de disposición. Y establece la Constitución la obligación de que estas normas se interpreten. Y esa interpretación debe ser acorde a la Constitución. Esa interpretación se llama conforme. Cuando ustedes oigan, es que está interpretándose conforme, lo correcto es decir conforme a la Constitución. Y hay otra interpretación que se llama la interpretación conforme a los tratados internacionales. Pero estamos hablando de normas, no estamos hablando de cláusulas de un contrato. Esto no se aplica del todo al contrato. Sí y no, porque el contrato tiene contenido normativo, pero también acuérdense que en el contrato está la disposición de la voluntad. Lo que no está prohibido está permitido para la gente y la gente puede pactar libremente y no hay posibilidad de que la autoridad se meta a modificar la voluntad de los particulares, salvo que el contrato o la cláusula sean contrarias a derecho. En esos casos, sí. Entonces, este artículo primero hace que las leyes ya no sean un conjunto de normas. El derecho no es un conjunto de normas. No sé si se los he explicado, pero es importante y siempre lo platico, siempre se los explico en doctorado. Por ejemplo, aquí yo tengo varias cosas, ¿no? Estos son unos audífonos, este es un celular y este es un conjunto de cosas que tengo aquí en mi escritorio, una taza de café. Si me llevo la taza de café allá afuera a la calle, al baño, ¿no? Pues sigue siendo taza de café. Sin embargo, también tengo en el escritorio, perdón, está haciendo frío, ya ven que estoy tosiendo, por eso estoy tomando café, para que no se me cierre la garganta. Sin embargo, tengo aquí en el escritorio otra cosa que se llama sistema. Y ese sistema está formado por mi computadora, el internet, el Meet de Google, la luz, el mouse, el teclado. Todo eso es un sistema. Si alguna de esas cosas no sirve, nos quedamos sin clase. Entonces ahora el derecho no es un conjunto de normas porque no se aplica individualmente como un conjunto. Las leyes no tienen vida propia. Las leyes tienen que ser interpretadas y guardar respeto a la Constitución y a los tratados, porque hay muchas leyes que no están conforme a la Constitución y a los tratados. Por eso la interpretación de conforme a la Constitución y a los tratados, pues es una interpretación que hace que el derecho ya no sea un conjunto de normas, sino un sistema. Antes las normas se aplicaban en lo individual. Si una norma decía que estaba prohibido, está prohibido. Si una norma dice que no se puede, no se podía. Y ahorita no. Ahorita los jueces, si las cosas, Dios quiera, sigan como están en esos temas, pues tendrá que el juez hacer interpretación. Voy a poner un ejemplo, porque esto es muy importante para la vida de un abogado. Ahorita he puesto ahí en el chat algunas cosas porque pues este sistema político del Poder Ejecutivo pues ha mostrado un profundo desprecio hacia nuestra carrera, hacia los abogados, los odia, los aborrece. Aborrece la sabiduría porque pues para poder dominar a la gente y tenerla sometida a una dictadura, pues lo sabemos históricamente, hay que ser ignorantes, ¿no? Entonces por eso hay que desaparecer universidades, hay que crear escuelas del bienestar y todo no para enseñar a la gente, sino para adoctrinarla, ¿no? Entonces ustedes todavía son la última generación que va a salir con conocimientos, con libertad de pensamiento. Quién sabe los que vengan, cómo vayan a quedar después de que les den sus dosis de adoctrinamiento. Miren ustedes, el artículo 19 de la Constitución, al principio del año 2005 amanecimos con una reforma de ese estilo del gobierno del que estoy platicando, donde prohibió la interpretación de la ley.
el artículo 19 habla de la prisión preventiva oficiosa. Y dice aquí, para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que la pretenden aplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia de manera total o parcial. Lo que pasa es que la prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana nos ha condenado porque es ilegal, pero este gobierno no quiere hacerle caso a las instancias internacionales. Y entonces los abogados que son muy brillantes, como los que están aquí, encontraron la manera de interpretar y decir, bueno, es que el artículo primero dice que todas las normas se interpretan. Y esto nos inventaron el 31 de diciembre del 2024, que la norma que te priva de la libertad no se interpreta. Absurdo, ¿verdad? Si la labor principal del abogado es la interpretación, porque lo dice el artículo primero, ¿cómo se les ocurre poner esto? La solución está en el mismo artículo, porque el mismo artículo dice que cuando haya una controversia se aplicará la que proteja más a las personas. Principio pro persona o pro homine, ¿no? Entonces eso es maravilloso porque todavía pues los verdaderos héroes que son los jueces que todavía quedan, los pocos que quedan y que pues van a ser reemplazados, quién sabe por qué y cómo, o por quiénes, pues va a haber un serio problema ahí. Pero bueno, mientras eso ocurre, pues todavía tenemos, y vamos a seguir nosotros luchando, porque no se van a morir los que saben, como estos jueces que les voy a mostrar ahorita. Ni nosotros nos vamos a morir, vamos a seguir luchando desde donde estemos, hasta que volvamos a tener pues un poder judicial digno y que se respete nuestra profesión. Este es el razonamiento que hace un juez, todavía un juez, digamos, legítimo, un juez que no fue electo por mayoría, sino que hace respetar la ley, en ese tema de cómo el gobierno prohíbe interpretar. Y en la Convención de Viena, en el artículo 27, se establece que los pactos, estos compromisos internacionales a los que nuestro país se adhirió, se deben cumplir. En la sentencia del caso Sopaxle, la Corte Interamericana estableció en el párrafo 118. Cuando está hablando de tratados internacionales, es una interpretación conforme. Conforme a que a los tratados. ¿Y de dónde sacamos eso? Maestras y maestros, abogados y abogadas. Pues de la Constitución. La Constitución dice en el artículo primero que la Constitución y los tratados son la norma suprema y que el Estado mexicano tiene que garantizar su protección y que los derechos humanos contenidos en las leyes deben de estar enderezados con la Constitución y los tratados. Entonces, ese artículo 19 es contrario a los tratados internacionales que nos han dicho hasta el cansancio y nos han condenado, como en los casos que menciona el juez, por ser notoriamente inconvencionales. Cuando lo suben a la Constitución se vuelve constitucional, pero sigue siendo inconvencional y viola el respeto a los tratados que debemos de tener. Y este juez así lo advierte. Este juez está haciendo la más hermosa de las labores que hacemos los abogados. Ustedes que son abogados o lo serán, y ya con título cuando se titulen, que es la interpretación, el análisis, el conocimiento, la técnica. Y eso es lo que aborrece el actual régimen, ¿verdad? Que la gente sea inteligente y que utilice el derecho para respetar los derechos de la gente, ¿no? Y sobre todo lo que no les gusta es que la gente que sabe, que estudia, que sabe las leyes, no les permite abusar del poder. Como en las épocas donde los reyes gobernaban y decían, el Estado soy yo, decía Luis XV, ¿no? Yo soy el que hace la ley, yo soy el que la aplica, yo soy el que ejecuta. Y aquí tenemos un loco también que hace poco dijo, no me vengan con sus tonterías de que la ley es la ley, ¿no? Y váyanse al diablo con sus instituciones, ¿no? Esa es la frase de un dictador que desgraciadamente sigue gobernando nuestro país y que nos va a llevar al hoyo. Vamos a ver ya completo cómo lo hace el juez. Y en la Convención de Viena, en el artículo 27, se establece que los pactos, estos compromisos internacionales a los que nuestro país se adhirió, se deben cumplir.
En la sentencia del caso Sopaxtle, la Corte Interamericana estableció en el párrafo 118, corresponde recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratado dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales. El tratado internacional dice, no puedes ni siquiera invocar tu constitución para incumplir un tratado, porque si firmaste un tratado, los que llevaron introducción al estudio del derecho saben que los tratados se firman por el presidente, pero los aprueba el Senado. Y sabemos que el Senado representa a toda la República porque los senadores los eligen cada una de las entidades federativas. Entonces, no son leyes ajenas, no son leyes externas, son ley suprema junto con la Constitución y no están dictadas por la Ciudad de México, no son chilangas, son leyes nacionales. ¿Por qué? Porque las aprobó el Senado con consentimiento del presidente. Entonces, imagínense cuando lo mismo pasa con los contratos, que yo firme un contrato y después diga, ¿sabes qué? Que no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Pues porque no quiero, porque no me conviene. Ese es el riesgo que corremos ahorita. Que si tú estás rentando un departamento porque tienes 2 casas, porque toda tu vida trabajaste para tener un departamento, o tu papá está rentando un departamento, o tu mamá, puedan salir cualquier día los chairos diciendo, es que esta gente está pobre, no tiene dónde vivir, entonces deja al inquilino ahí. No lo puedes sacar, le vamos a dar la casa a él, porque él la necesita, tú no, tú tienes 2, ¿no? Eso es lo que hace el comunismo, despojar a la gente, pues de lo que se gana, ¿no? Y bajo una falsa situación de igualdad, pues mantener a los holgazanes, a los que no quieren trabajar y solo estiran la mano. Para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de convencionalidad. Señores, esto no se traduce en otra cosa más que decir que yo no puedo decir que no cumplo con la Convención Americana, que no cumplo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto a que no existan detenciones arbitrarias, invocando cuestiones de derecho interno, incluyendo nuestro artículo 19 constitucional. ¿Por qué razón? Porque son compromisos que nuestro país se ha comprometido a cumplir. Señores fiscales, señor asesor, señor defensor, señor, yo no voy a ser quien coloque al Poder Judicial de la Federación en desacato de la sentencia, en una especie de repetición de acto reclamado, en una especie de repetición de violación y de responsabilidad internacional ya declarada en 2 ocasiones. Por eso, para la imposición de una medida cautelar diversa, que existan estas disposiciones hoy vigentes. Y ahí está el problema, ¿verdad? Bueno, estos jueces pues fueron removidos porque no le convienen al gobierno. Entonces al rato que nos quiten nuestras casas, nuestro dinero, o que nos digan, todos van a comer lo mismo, les vamos a dar un carnet porque pues están muy gordos y les vamos a dar chocolate del bienestar y les vamos a dar de comer por raciones como ocurre en Cuba, en Venezuela, y te quieras ir a un amparo, pues nos vamos a ir a la goma con todo y nuestro amparo, porque ya los órganos de justicia ya están cooptados por el gobierno. Es muy grave y muy triste lo que está pasando, y lo que está pasando en el mundo también es, pues, chicos, lástima, pero les tocó una época muy difícil de vivir. Todavía a mí me falta, pero ya no mucho. Yo ya tengo 55 años. A ustedes tienen toda una vida por delante, entonces pues luchen, estudien. Les viene muy duro, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, entonces esta es la interpretación sistemática, nada más como referencia. En el caso de los contratos no aplica así porque no son leyes, pero la interpretación sistemática en caso de los contratos se refiere a que cuando no se entienda el sentido de un contrato, de alguna de las cláusulas, a veces no se va a anular todo el contrato por anularlo, sino que se va a pelear pues alguna cláusula o algunas cláusulas que no estén claras, que se pretendan interpretar, donde haya controversia, a menos que sea un contrato totalmente leonino y desproporcional. Entonces el juez también puede declarar la nulidad completa del contrato. Pero generalmente lo que se pelean son las cláusulas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí habla del comodato. El comodato es un préstamo gratuito
de uso. Es como el arrendamiento, pero sin sin renta, ¿no? Un arrendamiento gratuito. Yo te presto una cosa, un inmueble, y tú no me pagas simplemente por el hecho de ocuparlo, ¿no? Esto se recomienda cuando tú tienes una casa, un terreno que está vacío y no se puede rentar porque pues no es rentable. No sé si escucharon el día de ayer, pero salieron diciendo ya el gobierno que la gente que se haya metido a los departamentos del Infonavit, que se hayan metido bajo actos ilícitos de despojo, que se roben los departamentos como se lo robaron a la señora Carlota, que los van a legalizar y que le van a ver la manera en que los paguen y los compren, ¿no? Nada más que esos departamentos no son del Infonavit. Esos departamentos pues son del papá de Gaby, son de la mamá de Johnny, de Liliana, ¿verdad? Entonces ellos son muy dadivosos con lo que no es suyo. Esos departamentos ya los pagó una persona. Y alguien se metió violando el Estado de Derecho y los invadió. Y ayer el gobierno salió diciendo, el Infonavit salió diciendo, que van a ver la manera en que esa gente que se metió de manera ilegal, pues los paguen. Y sería padrísimo que lo hicieran y que te lo pagaran a lo que vale, ¿no? Pero no va a ser así. Te van a decir, mira, préstame tu recibo del agua o de la luz. Aquí dice que tu casa vale 100,000 pesos. Ajá, te vamos a dar 10,000 al mes y una patada por atrás. En 5 meses el inquilino ya es dueño. Si quieres y si no, sácate a volar. Y si te lo pagan y si no te lo pagan, hazle como quieras, porque así les hicieron a los jueces que renunciaron y que les dijeron que les iban a dar una liquidación, no les pagaron nada porque ya no hay dinero. Y esa es la manera en la que nos va a llevar el tren. Pero bueno, nada más tenemos que estar conscientes porque los abogados pues somos también 100% políticos, entonces pues repito, hay que estar pendientes, hay que ver, pues a ver quién va a desenmarañar esto, a ver qué pasa y estar al día capacitados y luchando desde nuestras trincheras contra estas injusticias que se vienen. Vamos a suponer que aquí entonces para que esto no ocurra, pues tú metes a una persona ahí y aunque no te pague renta, con tal de que viva y te cuide el departamento, lo dejas vivir gratis. Ese es el comodato. Por eso se llama comodato, por el tema comodidad. Puede ser que pues metas a un hijo, a una cuñada o a alguien también y que no lo metas sin contrato y lo metas con un comodato sin que te pague renta. Entonces, por ejemplo, aquí dice, el comodatario al desocupar el inmueble debe dar aviso al comodante. Vamos a suponer que se equivocaron al hacer el contrato y le ponen el comodante al desocupar el inmueble en materia de este contrato deberá de dar aviso al comodante. Ah, bueno, o aquí le ponemos, vamos a invertirlo, al comodatario. Es un error que cometió el abogado, un error de dedo. Bueno, pues ahí la cláusula no se va a interpretar a la literalidad, sino a la intención. Y todo el contrato, la interpretación sistemática de todo el contrato, está clarísimo que el comodante es el señor Juan López y la comodataria es la señora Petra González. Y este error que hay aquí es un error de dedo que claramente es contrario a la voluntad y que se debe a una confusión en los términos. Cuando hay este tipo de situaciones se aplica una interpretación subjetiva, es decir, la intención prevalece sobre la literalidad. A diferencia, repito, de la ley, que ese es otro cantar, pero aquí no estamos hablando de leyes, sino de contratos. Entonces, sabemos que no es posible que un comodante que no es usual que el que está rentando. Vamos a suponer que aquí dice el comodatario. Perdón, que el comodante, ¿no? Dice que el comodante, al desocupar el inmueble, le avisa al comodatario. Eso es absurdo, porque el comodante es el que le dio el inmueble. ¿Cómo va a desocupar el inmueble? El dueño del inmueble que no lo está ocupando. Eso sí, no es lógico. Y entonces queda claro que aquí se invirtieron los términos. Entonces el juez, yo le voy a hacer ver esa situación. Si el otro me quiere confundir al juez y decir que es al revés, yo le explicaré al juez que conforme a todo el contrato se entiende claramente quién es el comodante, el comodatario, que la ley establece bien esos términos, y que es absurdo que el dueño del inmueble lo vaya a desocupar porque no lo tiene, el que lo tiene es el comodatario.
por lo tanto que se debió solamente a un error de interpretación. ¿Te queda claro? Entonces, cuando entonces aquí en los contratos, y vámonos al Código Civil, ahora sí, las reglas que estoy explicando aquí no las estoy inventando, están en la ley, que por cierto son poquitas y que vamos a revisar ahora, ¿no? Permítanme tantito. Ya saben que los clientes luego quieren informes luego, y pues ni modo. Dice el artículo 1851. Si los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Esta es la interpretación literal o gramática que pues de preferencia es la que debería de existir, ¿no? Si un contrato está bien hecho, pues está bien redactado y no da lugar a dudas. Pero desgraciadamente, pues no, luego no sabemos redactar, podemos cometer errores. En vez de poner una I, ponemos una O, los acentos. Alguna vez, no sé si les enseñé este ejercicio, porque parece que uno exagera, ¿no? Y dicen, no, es que estos son de los viejitos neuróticos de la ortografía. No, yo también a veces tengo. Todos tenemos a veces ciertos errores o dudas ortográficas, pero en el derecho hay que tener mucho cuidado porque un error, pues es fatal. Les voy a poner un ejemplo, por aquí tenía yo un ejemplo, permítanme un segundo. Miren, hablando de testamentos, creo que una vez lo vimos, ¿no? Alguien que se encuentra, este es un ejemplo del derecho romano. Se supone que una persona se encuentra un testamento hológrafo y entonces se trata de ponerle la puntuación para salir beneficiado en ese testamento que se dejó por escrito. Y así dice el testamento como lo estoy poniendo aquí. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás pagará las cuentas al abogado. Nunca de ningún modo para mi amante todo lo dicho en mi deseo. Esto es totalmente confuso. Entonces, si está así, el juez lo que va a declarar, pues es la nulidad del testamento. Es inentendible, ¿no? Porque no sabemos quién es el beneficiario o a quién le está dejando. Sin embargo, el ejercicio es el siguiente, el que se plantea en el derecho romano. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Vamos a ver, se supone que se lo encuentra Juan. Y Juan lo va a puntualizar para quedarse él como heredero. Entonces Juan le va a poner aquí un punto. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Permítanme. Maestra. Sí. ¿Sí? ¿La escucho? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Hola. Sí. Ah. No, bueno, maestra, buenas noches. Me refería a que se estaba compartiendo algo, no lo veíamos. ¿No lo ven? ¿No ven lo que estoy compartiendo? No. Sí, sí se ve, doctor. Yo sí veo. Sí se ve, doctor. Es Sí, que yo no tengo es- aquí una pantallita y estoy viendo que sí se ve. Entonces cheque, por favor, si no vuelve a entrar. Es un texto que dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Bueno, aquí vamos a poner el punto. Luego dice, no a mi hermano Luis. Le ponemos una coma. Tampoco, jamás pagará las cuentas al abogado, coma. Nunca, de ningún modo, para mi amante, punto y coma. Todo lo dicho es mi deseo. Y entonces el heredero es Juan. El otro ejemplo es, bueno, se lo encuentra Luis y Luis quiere puntuarlo para salir ganón, ¿verdad? Entonces dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, punto. A mi hermano Luis, punto. Permítanme. Tampoco jamás pagará las cuentas al abogado. Nunca de ningún modo, aquí va una coma, nunca de ningún modo para mi amante. Todo lo dicho aquí es mi deseo. Y entonces ahí hereda Luis.
este ejercicio, cuando sean maestros, cópienlo para que cuando los alumnos les estén diciendo, como ustedes que me decían, no, es que nada más es un puntito, ¿cómo me va a poner 0? Porque nomás es un acentito. Pues ahí está, ¿verdad? La diferencia para un abogado, pues es que cambia totalmente todo. Puedes ganar o perder un juicio por una coma o un punto. El abogado se encuentra el testamento y entonces pone, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, punto. Iba el punto. A mi hermano Luis tampoco, jamás, punto. Pagarás las deudas al abogado, punto. Nunca, de ningún modo para mi amante, coma, punto y coma. Todo lo dicho es mi deseo. Y ahí hereda el abogado. Y por último, la amante. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, punto. A mi hermano Luis tampoco. Jamás pagará las cuentas al abogado. Nunca, de ningún modo, punto. Para mi amante todo, coma. Lo dicho aquí es mi deseo. Ahí está. Entonces, lo mismo pasa en los contratos, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de, ya si nos vamos a las palabras, sale peor la cosa, es más delicado. Aquí estamos hablando de puntos, de comas, que le cambian el sentido a la intención. Por eso es importantísimo que un contrato se revise bien, si lo vas a cobrar bien, las comas, los puntos, que un compañero tuyo lo revise. Ahorita viene la inteligencia artificial, dicen que los contratos ya los va a hacer la inteligencia artificial y las demandas también. Bueno, yo creo que también, ahorita en esta primera etapa yo no creo que vayan a poder sortear estos problemas que yo estoy diciendo, porque esto hasta ahorita solamente la mente humana puede revisar estas cosas. Pero cada vez más que vayan alimentando más a la inteligencia artificial, pues va a poder incluso pensar como piensa un abogado, pero por lo pronto creo que unos 5 años no creo que puedan. Tú sí puedes poner datos y te pueden sacar un contrato armado, ¿no? De hecho ya lo están haciendo, las demandas, cosas así, pero estos detalles finos solamente una mente humana los puede hacer. Entonces no creo que ahorita la inteligencia artificial sea tan exacta para detectar este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, la experiencia que nosotros tenemos. La inteligencia artificial, pues es una máquina que no anda en los juzgados, que no batalla con el encargado del archivo, que no le roban el expediente, que no sabe que el juez llega de mal humor y que hace estas cosas o las otras, que no ha perdido juicios. Entonces, toda esa experiencia que solo a los seres humanos tenemos, pues va a tardar tiempo en que la inteligencia artificial lo tenga. Antes yo juraba que no, que nunca iba a poder pasar. Ahora ya no me atrevo a decirlo, pero sí puedo decir que no creo que a corto plazo pueda capturarse toda esa experiencia que uno tiene en la calle, ¿no? Ni modo que sacan un robot a litigar a los juzgados que ahorita están cerrados, ¿no? Y aprender todas las cosas que el ser humano, los vicios que el ser humano tiene. De ahí es donde podemos ganarle a las máquinas. Con un errorcito que tenga la máquina. De hecho, hay una ley, fíjense, me estaba yo acordando. No sé si ya se las puse en el chat. Si no me acuerdan. Esta ley se llama, la voy a abrir rápido. Es una nueva ley que creo que pues, es de lo único bueno que ha hecho el partido aunque ya todo lo que hacen me da miedo, yo no sé con qué intención, pero está muy interesante. Se llama la ley, permítanme un segundo, es todavía una iniciativa, pero seguramente la van a aprobar porque pues es de Morena, entonces pues no hay ni por dónde no se aprueben. A menos que ya la haya hecho un ser pensante de ese partido y le diga no nos conviene. Porque esta ley está muy bien hecha en el sentido de que está estableciendo que, prohibiendo que se vaya a utilizar a la inteligencia artificial para enajenar a la gente, para
manipular. Para eso tenemos la conferencia mañanera. ¿Para qué queremos inteligencia artificial? Por eso les digo que dudo mucho espero que la aprueben. Se llama así, aquí está. Iniciativa con proyecto de decreto. Bueno, es la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial. Al rato me acuerdan y se la subo al chat, o no sé si ya la tengo. Todavía es una iniciativa, se está discutiendo, pero repito, como la está proponiendo Morena, yo creo que va a ser ley, ¿no? Y por aquí hay un tema que me acordé que es interesante, que la inteligencia artificial tiene que tener un aprendizaje, ¿no? La tienen que ir alimentando para que se vaya ajustando al comportamiento de un abogado y pueda tener todo el bagaje y conocimiento del abogado. Hay que entrenarla, eso se llama datos de entrenamiento. O sea, muchas cosas que yo no sabía de los términos de la inteligencia artificial, pues los pueden aprender aquí. Pero, por ejemplo, está diciendo que esas cuestiones no pueden ir contra los derechos humanos. Hay un derecho humano a la ciencia, al avance, al estudio, ¿no? Pero no se puede utilizar la inteligencia artificial precisamente para ir en contra de la libertad, de la equidad. Por eso la ley somete a la evaluación de todos estos temas que la inteligencia artificial te tiene que poder explicar y conocer. Porque fíjense, y aquí es donde me empieza a preocupar la cosa, porque yo no sabía. Bueno, sí, teníamos una idea, pero con esto nos queda claro que hay inteligencia de riesgo mínimo, que no requiere más que su uso es inocuo, que no causa problemas, ¿no? Filtros de spam, motores de recomendación, como precisamente el Google, pues es una inteligencia artificial, ¿no? Porque Google tú le pones Soy yo, no se escucha al maestro. Se salió de la clase, ahorita entra, porque está en su otro dispositivo. Gracias. De nada, sí, algo le ha de haber pasado a uno de sus dispositivos que lo hizo que se saliera. Pero hay que esperar. Perdón, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, profesor, Sí. Gracias. Fíjense curiosamente cómo son las cosas. No estoy hablando de inteligencia y soy bien bruto y me salgo. ¿Quién sabe qué piseo? Bueno, todos esos detallitos son las cosas que todavía pues las máquinas pues no pueden subsanar, ¿no? Y no me atrevo a decir que no lo van a hacer porque pues sí, antes decíamos que no, pero sí va a ocurrir. Sí va a llegar un momento en que pues van a rebasar al ser humano. Desgraciadamente para mal porque pues van a desplazar al ser humano, ¿no? La inteligencia artificial nos va a quitar chamba a todos. Yo pensé que a los abogados nunca nos iba a pasar eso. Pero sí, yo pensé que solamente iba a haber cosas así como les decía, como Google, ¿no? Que te detectan tus gustos, tus preferencias, lo que estás buscando. Pero existen inteligencias, como dice aquí la ley, incluso de alto riesgo, que es precisamente esa inteligencia artificial, la usan para meterse en tus derechos humanos, espiarte para la salud pública, para manipularte, para contrataciones, para vigilarte biométricamente, para violar muchas cosas. Incluso hay otro régimen que se llama inteligencia artificial prohibida, que representan un riesgo inaceptable para la dignidad humana y los derechos fundamentales. Técnicas de manipulación, pues van a tener que suspender la mañanera, porque pues la mañanera es eso, ¿no?
Es una manipulación diaria donde a la gente la están estupidizando desde hace 6 años, con muy buenos resultados, ¿no? Por eso no le creo mucho a los buenos deseos de este tipo de leyes, porque pues ellos lo hacen ya. Y si lo hace una persona física, que no lo puede hacer una máquina. Mecanismos de coerción social discriminatoria, vigilancia masiva en espacios públicos. ¿Se acuerdan de cuando hubo lo de la enfermedad esta de la pandemia, ¿no? Decían que nos iban a poner un chip. Bueno, pues eso es más que posible. No sé si fue real, pero es más que posible hoy día, ¿no? En fin, y a lo que voy, lo que les estaba yo diciendo es, hay una definición que me devuelve un poquito la tranquilidad, que se llama supervisión humana significativa. Dice, la intervención activa deliberada con poder de decisión por parte de una persona humana en el diseño, control y revisión de un sistema de inteligencia artificial con el objetivo de prevenir decisiones automatizadas, erróneas, injustas o desproporcionadas. Yo creo que en la medicina y en el derecho, pues ahorita va a tener que haber, aunque la inteligencia artificial te haga tu contrato o te haga tu demanda, tú tienes que supervisar después y revisar que esté bien hecha, porque puede haber errores, puede haber detalles que te pueden costar el juicio. Ya el día que no sea necesario, pues es porque ya estamos superados y ya no, quién sabe que ya nos estarán gobernando las máquinas, ¿no? Pero por lo pronto quiere decir que todavía se necesita supervisar. Todavía hasta la fecha, cuando uno hace búsquedas, ya tenemos muchos años con el Google y todo eso, y sigue habiendo cosas que la máquina no puede hacer. Por más que le digas, dibújame esto o el otro, pues no lo puede hacer como lo hace una mente humana, ¿no? Entonces, pero bueno, quién sabe qué vaya a pasar. Ahí les dejo de tarea esa ley para que la vean, está muy interesante. Y eso, pues tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a eso, ¿no? Y luchar contra eso, porque esos pues, van a ser nuestros competidores en el futuro. Ya no son las personas, ahora son las máquinas. Vamos a tener que competir contra las máquinas. Porque sí, pues muchas gentes dirán, empresas dirán, mejor me compro un sistema de un puto que me defienda, que me meta a la ley a toda mi empresa, en vez de pagarle a un abogado. Pero bueno, todavía falta un poco para eso. Pero siempre se requerirá, por lo menos, de alguien que supervise. Entonces, en el artículo 1851, tenemos la interpretación literal de los contratos y tenemos la interpretación subjetiva o intencional, también llamada teleológica o la de la finalidad, que ya la expliqué. El juez va a tomar en cuenta cuál es la intención de las partes para darle sentido a una cláusula cuyo disposición literal no se entiende. Cuando la intención literal no se entienda, entonces se buscará cuál es la intención en base a una interpretación sistemática. Por ejemplo, el artículo 1852 dice, cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deben entenderse en él cosas distintas o casos diferentes a aquellos que los contratantes pudieron contratar. Esto quiere decir que no vamos a inventar cosas que no están en el contrato, tampoco. El interpretar no quiere decir crear o integrar cláusulas que no están ahí. A menos que sean cláusulas supletorias o taxativas. Que ya vimos la clase pasada que las cláusulas taxativas y supletorias, la ley las tiene por puestas aunque no se pongan. Pero una cláusula dispositiva un juez no la puede incluir. Por ejemplo, el juez, bueno, además de la renta del departamento 1, también era el departamento 2. Sin ninguna parte del contrato se entiende que es la renta de 2 departamentos o la venta de 2 departamentos. El juez no puede inventar cosas que no están en el contrato. ¿Sí queda claro? Artículo 1853. Si una cláusula del contrato admite diversos sentidos, se deberá de tener en el sentido más adecuado para que produzca su efecto. Ya lo platicaba yo ahí, que tiene que hacer una interpretación sistemática. Y también en 1854 habla de la interpretación sistemática. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras.
atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte de las demás. Cuando nosotros leemos un libro, esto no nos causa mucho problema si somos lectores, si tenemos ese hábito, porque sabemos que a veces cuando no le entendemos a un libro, pues alguna partecita, ya cuando lo acabamos, pues esto era así. Cuando conocemos la totalidad de la historia, la parte que nos resultaba dudosa queda entendida. ¿Por qué? Porque las demás partes nos descubrieron el sentido de esa cláusula obscura. Y esto va conforme a la naturaleza y objetivo del contrato. ¿Cuál es la naturaleza? Bueno, pues si es una compra-venta, es un contrato que yo te entrego a cambio de un dinero. Si es un comodato, pues es una entrega del uso de una cosa de manera gratuita. Esa es la naturaleza y el objeto. Entonces, si nosotros le pusimos comodato al título del contrato y en el clausulado estamos poniendo que por este comodato se cobrará una cantidad de 5,000 pesos mensuales y la parte contraria lo acepta y después se ponen intereses y cláusula penal y todo, pues ahí la intención de las partes, que ambas están frenando, es clarísima de que se van a pagar una renta. Entonces, lo que no aplicaría sería el título del contrato. El contrato no sería un comodato, sería un arrendamiento. Porque la intención de las partes está clarísima, de 5 o 6 cláusulas, y únicamente se equivocaron en la figura. Por ejemplo, me estoy acordando ahorita de un tema muy común entre pues hasta entre los abogados. Seguramente ustedes han oído hablar de hazle una cesión de derecho. Al contrato le ponen el nombre de cesión de derechos. Déjenme cerrar aquí, vamos a abrir un contrato. Un segundo, ¿eh? En la parte de arriba, en el encabezado, permítanme, me están cerrando, entonces aquí está. En vez de ponerle contrato de arrendamiento o contrato de compra-venta, le ponen contrato de cesión de derechos. Y ponen ahí, la persona fulana de tal le vende sus derechos sobre la casa tal a fulano de tal. Eso no es una cesión de derechos, eso se llama compra-venta, es una compra-venta. La cesión de derechos es otra cosa. Entonces la gente aquí, pues la ignorancia del derecho los está llevando a confundir la cesión de derechos con la compra-venta. Sin embargo, aunque el contrato dice cesión de derechos, de todas las cláusulas se desprende que es una compra-venta. Entonces el juez le va a dar el nombre que le corresponde, porque la intención está clara, es una compra-venta, no es una cesión de derechos. Ese es lo que dispone la ley respecto a que la interpretación se hará tomando en cuenta sobre todo la intencionalidad de las partes a la celebración del contrato. Ay, ahora, ¿por qué se me movió tanto? Permítanme, vamos al artículo en el que estábamos, que era el 1800, acá está. Entonces aquí también, pues repito, es importante que apliquemos los artículos, pero también que tengamos cuidado con revisar lo que es la gramaticalidad, la literalidad, la intencionalidad, la corrección. Esto no pasa si los contratos están revisados y bien hechos. Dice el artículo 1853. Si una cláusula admite distintos sentidos, si tiene ambigüedad, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca sus efectos. Lo mismo, ¿no? No estoy seguro si es una cesión o una compra-venta, pero pues estoy viendo que hay un precio y hay una cosa que se va a entregar, entonces es una compra-venta. Y esa es la que produce el efecto que las partes quisieron dar. O viceversa, ¿no? Es una cesión de derechos que adquiere la forma de compra-venta. Más adelante vamos a ver la diferencia, de una vez la platico para que sepan de qué estoy hablando. Una compraventa es la entrega de una cosa o la transmisión de la propiedad de un bien a cambio de una cantidad de dinero. La cesión de derechos que más adelante vamos a ver es cuando una persona
llamada acreedor. Déjenme abrir la hojita, nuestra hojita de trabajo. Qué interesante es el derecho, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes, a mí también me pasaba que a veces confundía yo a la cesión de derechos con la compraventa. Y la gente la confunde porque la gente no es abogada y no sabe. En la compraventa, déjenme agarrar el plumón, no sé por qué no lo puedo agarrar. Ahí está. Una persona llamada vendedor le transmite a otra persona llamada comprador a través de una cantidad de dinero la propiedad de una cosa, mueble o inmueble. Esa es la compraventa. Te entrego, te doy una cosa a cambio de dinero. Y la cesión de derechos no es así. Viene la confusión porque prácticamente, pues sí, el derecho real, que es la propiedad, pues se le está cediendo al comprador. Pero la figura legal no, ese no es su nombre, es compraventa, por eso se llama compraventa. La cesión de derechos se da cuando una persona llamada acreedor, tenemos aquí al acreedor y aquí tenemos al deudor. Una persona llamada acreedor le cede los derechos a otra llamada cesionario. Este acreedor se llama cedente. El cedente le cede al cesionario, a un tercero, los derechos que tiene respecto a un deudor. Esa es la cesión de derechos. Como pueden ver ustedes, en la compraventa hay dos partes, en la cesión de derechos hay tres, no es lo mismo. Y no estamos hablando, sí puede haber dinero, pero no estamos hablando de una cosa, mueble o inmueble, estamos hablando de derechos. Por eso se llama cesión de derechos. Ejemplo, para que se entienda. Bancomer, cuando cambia a BBVA, Vizcaya, o muchos bancos que desaparecieron. Hay otros, ya ni me acuerdo cómo se llaman, algunos que desaparecieron. Le cede toda su cartera al nuevo banco. Había un banco ahí que se llamaba muy raro y le cedió todo a Banorte, porque ese banco desapareció, se fusionó. Entonces, todos los que le debían al banco que desapareció, no es que hayan quedado sin deuda, sino que el banco desaparecido le cedió la cartera a Banorte. Y entonces Banorte llega y te dice, a ver, usted le debía a la empresa o al banco desaparecido, ahora me debe a mí, porque yo soy el cesionario de Banamex, ¿no? O de Bancomer, o de quien haya desaparecido. Esa es la cesión de derechos. Como pueden ver ustedes, entonces no es lo mismo que una compraventa. Por eso es que cuando se ponen cesión de derechos sobre una casa, pues no opera así, ¿verdad? No es una compraventa. Puede haber cesión de derechos sobre una casa, por ejemplo, ahorita que estamos platicando de una casa del Infonavit, ¿no? Que alguien le pasa la casa a otro que la sigue pagando, pero pues para eso hay que ir al Infonavit, para que el Infonavit acepte esa cesión. Porque si no, el deudor y el dueño sigue siendo el que aparece en el crédito primario. Y cuando termina de pagar el que adquirió, pues ya no va a poder escriturar porque el dueño sigue siendo el trabajador primario. Adelante, licenciada. Buenas noches, maestro. Yo he recordado también otra interpretación así en el sentido de los contratos. Recuerdo también cuando de repente cometemos el error de poner contrato de promesa de venta y no contiene una prestación de hacer, sino una prestación de dar. Y existe también interpretación por parte de la Corte en el sentido de que no se trata de un contrato de promesa de venta, sino de un contrato de compraventa, y a veces es compraventa en abonos porque es para pactar el pago a plazos. Sí,
Lo que pasa es que una cosa es la promesa de venta y otra es la compraventa a plazos, efectivamente. Y la gente a veces se confunde y pone promesa de venta cuando en realidad está celebrando una compraventa a plazos. Una promesa de venta es que yo te estoy prometiendo a ti, se llama promesa de contrato. Yo te estoy prometiendo a ti celebrar un contrato a futuro, de lo que sea, de arrendamiento, de compraventa. Simplemente me estoy obligando a celebrar ese contrato, no a transmitirte ni te estoy transmitiendo la propiedad de nada. En caso de que no se cumpla, tú me vas a demandar daños y perjuicios por la no celebración del contrato, más no me puedes pedir el objeto, materia de ese contrato que todavía no hemos celebrado. Y cuando hacemos una compraventa a plazos, ya se está transmitiendo la propiedad del inmueble. No estamos, la compraventa a plazos es una compraventa con pago o prestación diferida. La traslación de dominio sí se da. Esa es la diferencia. Entonces, efectivamente, ahí hay muchas confusiones. Por eso hay que estudiar bien cuando lleguemos al tema de promesa y explicaremos eso, ¿verdad? Que ya quedó ahorita explicado por la compañera, que ella ya tuvo esa situación. Bueno, el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos. Sí, hay distintos usos o costumbres en las actividades. Por ejemplo, nosotros los abogados tenemos un lenguaje, ¿no? Luego la gente dice, es que los abogados hablan bien raro, se dicen unas palabras que solo ellos se entienden. Pues también los médicos, ¿no? Y también entre médicos, pues tienen, por ejemplo, cierto lenguaje, a la mejor técnico, a la mejor legal, que también se toma en cuenta para la celebración de un contrato. Vamos, ahora voy a una cosa muy sencilla o muy, digamos, no muy técnica, que sería la central de abastos. En la central de abastos, diarios se venden y se compran millones y millones de pesos en mercancía, en verduras. Y los vendedores tienen sus propios usos y costumbres. Por ejemplo, impera mucho la compraventa a vistas. Es decir, que una persona llega y nada más ve el camión y dice, ¿cuánto quieres? 100,000 pesos. Sale, dámela. Y al otro día pagan. No firman documentos. Muchos trabajan así. ¿Por qué? Pues porque ahí se manejan millones y millones de pesos. Y tú no le vas a fallar al que te vende porque te quemas ahí y vas a perder todo por nada. Esa costumbre de compraventa a vistas, pues es muy común. Y de que no firman papeles también es muy común. Sí llega a haber casos donde ya alguno ya no quiere pagar, truena y todo, y entonces es donde hay que invocar probablemente, ¿verdad?, cuál es el uso o la costumbre del país o del lugar. Si nos vamos a las entidades federativas, pues hay usos y costumbres, ¿no? Que la Constitución en su artículo 2 establece que se deben de respetar los usos y costumbres indígenas, por ejemplo, el lenguaje. Si se tratara de ahorita que vamos a tener a Calzón sin de presidente de la Suprema Corte, pues, perdone, pero no es malo que sea indígena, pero lo malo es que es un corrupto y que no sabe nada de derecho, ¿verdad? Y que a todos los indígenas los traicionó, lo dijeron los indígenas, no yo, y les hizo firmar los permisos para el Tren Maya que no sirve para nada, despojándolos de sus tierras y de todo lo que les corresponde. Entonces, ese es nuestro próximo presidente de la Suprema Corte. Bueno, en todas esas comunidades hay usos, costumbres, lenguajes, entonces todo eso puede ser incluso que a lo mejor ellos redacten en su lengua sus propios contratos o que los hagan verbalmente. Y en un momento de un incumplimiento, pues acudan a los órganos de justicia y entonces los jueces, desde luego, que tendrán que tomar en cuenta los usos y costumbres. Cuando vimos introducción al estudio del derecho, les expliqué que la costumbre era fuente del derecho. La costumbre, la ley, la doctrina, son fuente formal del derecho. Aquí está la muestra, ¿no? El artículo 1856 en relación al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que yo supongo que ya leyeron todos, porque bueno, pues ya a estas alturas, hasta los que están empezando, por lo menos lean su Constitución, ¿no? Antes de que
antes de que la desaparezcan, porque dicen que ya la quieren cambiar y ahí nos va a llevar el cuerno, ¿no? Dice el artículo 2, la nación tiene una composición pluricultural y reconoce las instituciones normativas, económicas, culturales de los indígenas, la conciencia de la identidad indígena, la libre determinación de los pueblos indígenas dentro del marco de la Constitución. La costumbre no puede ir contra la ley, eso tampoco, ¿verdad? Pero sí se deben de respetar sus usos culturales lingüísticos. Por ejemplo, si los aztecas acostumbraban sacrificar a las doncellas, bueno, pues esa es una costumbre que ya no comulgaría ni podría respetarse hoy día, porque serían homicidios. Pero algunos otros, como las formas de convivencia, de organización social, incluso se respetan. Aquí está sus propios sistemas normativos y solución de conflictos internos. Dice el artículo 2, apartado A, que la Constitución debe de garantizar que los pueblos indígenas puedan aplicar y desarrollar sus propios conflictos internos. Sí, el problema con este señor, repito, yo no tengo nada contra los indígenas. Todos somos indígenas, llevamos algo indígena. Pero este tipo pues no va a resolver problemas de los indígenas. De hecho, no los resuelve, al contrario, los vendió. Va a resolver problemas de todo tipo, de empresarios, de internacionales. Yo no sé cómo le va a hacer si nunca en su vida ha estado en un juzgado. Bueno, entonces aquí están los usos y costumbres en el artículo 2, que después ya se reflejan y se deben de tomar en cuenta para la interpretación de los contratos. Cuando vimos derecho penal, también vimos que el error invencible de tipo y prohibición podía ocurrir, por ejemplo, cuando un indígena comete un delito y resulta que ese delito, pues, en su comunidad, con sus costumbres, no es un delito. Por ejemplo, cuando en ciertas comunidades de Oaxaca que acostumbran vender a las mujeres para matrimonio. Eso es un tráfico de personas, pero pues ellos por su ignorancia, por su atraso, pues siguen bajo esa costumbre. Entonces habría que defender a esa persona diciendo que no cometió delito porque hay una causa de inculpabilidad que se llama error de tipo de prohibición. Y que el atraso cultural o las costumbres que ellos tienen, pues no les hacen conocer ese tipo de delitos y por lo tanto no son responsables porque es un error invencible. Lo vimos en las clases de teoría del delito que están en el canal grabadas. Dice el artículo 1857, cuando fuere imposible resolver las dudas, es decir, si con todas estas reglas que estamos viendo, la gramaticalidad, la literalidad, la intencionalidad o subjetividad, también llamada teleología. La teleología es la ciencia de la finalidad. De una vez quiero enseñarles esto, ya que andábamos por argumentación, para meterle un poquito de doctorado a nuestras clases, que tengan un valor agregado para nuestros compañeros que ya son abogados y para ustedes también los que están empezando. Les quiero enseñar algo muy bonito y que todo el mundo les tenemos luego fobia porque no nos lo enseñan, que son precisamente las ramas de la filosofía, que son hermosísimas. A mí la verdad me daba flojera la filosofía porque nadie me la sabía explicar, hasta que yo solito me la pude explicar. Y después entendí que era hermosa, incluso hasta para nuestra vida diaria. Las principales ramas de la filosofía que tenemos aquí en pantalla son la epistemología, la axiología, la ontología, la deontología, la teleología y la lógica. Ahorita les estaba yo hablando de la teleología. La teleología viene de tratado de la finalidad, teleos, finalidad, logia, tratado. Tratado de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de una ley? ¿Cuál es la finalidad de un contrato? ¿Cuál es la finalidad de que ustedes estén aquí? ¿Cuál es su finalidad? Ustedes, cada uno sabe por qué está aquí. Quieren ser mejores, quieren aprender, les caigo bien. No sé, esa es, todas las cosas tienen una finalidad. Todas las cosas tienen, todo se persigue. Cuando estudiamos derecho tenemos una finalidad. Las leyes tienen una finalidad, los contratos tienen una finalidad. Esa es la teleología. Ahora, epistemología es el conocimiento del aprendizaje, tratado del aprendizaje.
La manera en la que yo les enseño aquí, pues que es una manera muy novedosa porque antes era presencial, ahorita es en línea. Antes me costaba mucho trabajo, me ponía muy nervioso. Y ustedes, si no, al principio no pensamos que no iba a funcionar porque pues la gente no pone atención, se distrae. Estamos viendo que muchos sí ya, como ustedes, están tomando el reto y sí estamos aprendiendo. Además es una maravilla porque podemos estar juntos y de todas partes del país a cualquier hora y podemos poner videos y cosas que antes no se podía. Pero también tengo que cambiar mi método de enseñanza. Mi método tiene que ser más rápido. Tiene que tener videos, tiene que tener ejemplos, tiene que tener... No puedo quedarme callado como cuando estamos en clase, porque ahí en clase pues platicamos, echamos un chiste. Aquí no, acá si pierdo la atención pues ya no aprenden. Utilizo otros métodos, otras técnicas muy buenas por la tecnología. Esa es la forma de la enseñanza. Ahora, ¿qué tiene que ver con el derecho? Bueno, los jueces también, los jueces no conocen los hechos, yo se los tengo que enseñar. Tengo que ser un buen epistemólogo, un buen maestro, que le enseñe a los jueces la verdad de lo que ocurrió. Porque los jueces aplican la ley, conocen la ley, no se las voy a ir a enseñar yo, o a veces sí, pero lo que les voy a ir a enseñar son los hechos. Entonces tengo que saber cómo les voy a demostrar, tener esa habilidad para hablar y explicarles de manera escrita en mi demanda, o de manera oral, al momento de dictar mis alegatos de clausura o de apertura. ¿De qué se trata el asunto? Axiología, teoría de los valores o tratado de los valores. Los valores, pues es lo más importante que existe en el derecho. Las cosas valiosas para el derecho las concentra en una ley general, abstracta y obligatoria. Al derecho no le importa si ustedes ahorita ya comieron o se bañaron o no, eso no le importa al derecho. Al derecho le importa si ya pagaron la colegiatura, si ya pagaron la luz, si fueron a trabajar o cumplieron con el contrato, si pagaron sus impuestos, si no cometen delitos. El derecho entonces toma los comportamientos valiosos para el mundo de la vida en sociedad y los plasma en una ley. Y entonces las conductas que están prohibidas pues son lo que nosotros no podemos hacer y las que no están prohibidas están permitidas para los ciudadanos. Y para los gobernantes al revés, lo que no está permitido está prohibido. Un diputado no me puede dictar una orden de aprehensión porque no está en sus facultades. Esa es la teoría del valor, lo que es valioso. Y no nada más a nivel legal. Yo lo estoy trasladando a nivel legal, pero a nivel vida, pues para ustedes es valioso su amistad, sus padres, su trabajo, a lo mejor su almohada, su cobija que tenían desde niños y no la venderían por nada en el mundo. Y otra gente, pues, diría, no, pues eso no me lo pongo ni regalado, ¿verdad? Porque me da asco. Entonces, cada quien le da un valor distinto a las cosas. Esa es la ciencia o la teoría del valor. Y es todo un estudio muy interesante. Cuando nos enseñan filosofía, nos están enseñando hasta temas como cómo manejar nuestras emociones, cómo gestionar nuestras emociones. Cuando nosotros tenemos una decepción amorosa, un problema o algo, pues ¿qué vamos a valorar más? ¿A nuestra vida o nuestra relación? ¿Vale la pena o no? Porque podemos ser muy buenos para el derecho, pero no tenemos conocimiento de gestión de nuestras emociones. Y entonces no servimos para nada porque en una de esas nos vamos a clavar en un problema y todo lo que sabemos o hacemos. Todos esos que los coaches y esas cosas pues nos enseñan después de una gran decepción, de un fraude que nos hicieron, de un dolor, de una caída, de una ahogada, aprendemos a valorar. Ustedes están aquí seguramente porque ya saben la importancia de una clase gratis. Mucha gente diría, ay no, qué hueva, ¿cómo está viviendo este loco ahí? En vez de estar descansando y viendo ahorita la novela o La Casa de los Famosos. Mucha gente pues nunca le interesaría aprender, ¿verdad? Porque pues su mundo es de otra naturaleza, muy limitado. Nosotros tenemos otros valores, queremos otras cosas para nuestra vida. Por eso nos sacrificamos y sabemos que las cosas cuestan. Ontología. Ontología es el mundo del ser, lo que las cosas son. Ustedes son mujeres, hombres, seres humanos, yo también. Su celular es un celular.
Las leyes son leyes, normas circulares, reglamentos. Entonces, una cosa no puede ser dos cosas a la vez, ¿verdad? Primero tenemos que saber qué es una demanda, qué es un delito, qué es una obligación, qué es un contrato, qué es un convenio. Eso es ontología. La diferencia entre contratos y convenios corresponde a la ontología. La ontología nos dice qué es una cosa, qué es otra. Por ejemplo, yo los invito, ya vimos penal, bueno, no hemos visto la parte especial, pero la diferencia entre robo, fraude y abuso de confianza es un ejemplo muy clásico que yo les pongo siempre en penal para ver la importancia de la ontología. Los tres delitos tienen que ver con la desposesión. Te quitan algo sin derecho, te quitan tu patrimonio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el robo te lo quitan por la fuerza o de manera furtiva. En el fraude te engañan para que tú mismo lo entregues. Y en el abuso de confianza tú lo entregas y una vez que lo entregas sin que te hayan engañado, la persona que lo tiene dispone indebidamente de la cosa. En los tres casos pierdes tu lana o tus bienes, pero la naturaleza es distinta. Vamos a ver un ejemplo que ahorita me acordé que lo bajé para ustedes. ¿Quién iba a pensar que iba a salir la necesidad de ver esto? Quedó como anillo al dedo este ejemplo. Y no lo había pensado para el tema, pero quedó como anillo al dedo. Un delito, una persona que dentro del delito a su cónyuge y a un descendiente menor de edad. Este es un asunto de un padre que encerró toda la noche, dejó encerrada a su esposa y a su hijo, contra su voluntad en un cuarto de la misma casa. En otros tiempos, pues este tipo de conductas machistas, agresivas por parte del jefe de familia, pues eran pues más que comunes, ¿no? Y abarcaban dentro de lo que se establece como el derecho de educación o de corrección de otras épocas. Nosotros ya vimos patria potestad y vimos que uno de los derechos de quienes ejercen la patria potestad es educar, corregir a sus hijos dentro del marco de la ley. Pero ¿qué pasa con este padre que hace eso? ¿Estará justificado? Bueno, aquí tenemos que hacer una interpretación de usos y costumbres. Una interpretación de nuestra época, porque ya les estoy diciendo que en la mía no aplica. Pregúntenle a sus papás y a sus abuelos cómo eran, que les pegaban a las abuelitas, que las encerraban, que las madreaban, que las violaban. Y en ese tiempo no había nada, no pasaba nada porque la ley tenía otra interpretación. Entonces, ¿hay delito aquí? ¿Hay privación ilegal de la libertad? Oye, pero si es tu papá, te encerró en tu casa. A ver qué dice el ejemplo. Que acaba de salir una tesis, el maestro que está aquí, Carbonell, está explicando porque en base a un problema que se acaba de resolver así. Precisamente es interesante por la ambigüedad que presenta. Ustedes, a los jovencitos se les hace muy fácil decir, sí, pues sí es delito, ¿no? Pero a los viejitos decíamos, pues no sabemos si está dentro del marco de la corrección, si, ay, es que, ¿para qué exageras? Pues, ¿qué te iba a pasar? Y entonces surgió un problema así y ya se resolvió por un tribunal colegiado que él interpreta la ley de la siguiente manera. Este viernes 13 del año 2025, una importante tesis de un tribunal colegiado de circuito en materia penal del segundo circuito sobre este tema. Y la respuesta es que sí. Resulta que un señor durante una noche en el cuarto, en una habitación de su casa, de su domicilio, a su obra, y a su menor de edad, las personas denuncian
apoyaron al señor y se formó la imputación sobre la presunta comisión del delito de privación ilegal. El señor recurre contra el auto de vinculación, llega a conocimiento finalmente de un tribunal colegiado cívico. El tribunal colegiado cívico dice: no se puede hacer esto y se está cometiendo un delito. 2030-526, la cual deriva, por cierto, del amparo en revisión 124 en materia penal del Senado. Bueno, está interesante. Repito, en otros tiempos sería otro el razonamiento. De hecho, era otro. Le platicaba a Gaby que cuando yo estudié existía el homicidio en razón del honor. Si tú descubrías a tu esposa en una relación sexual, matabas a los dos en la cama, eran 3 años de cárcel por los dos muertos. Imagínense, ¿no? Existía el duelo. El duelo era cuando se mataban, así como en las películas del oeste, eso existió en México. Ahí en el bosque de Chapultepec se citaban la gente a duelo para lavar su honor o su honra y se mataban a balazos. Y eso era atenuado, era un homicidio atenuado. Todas esas figuras fueron desapareciendo, pero esto más que una explicación de lógica es una explicación científica. ¿Por qué? Bueno, porque el bien jurídico tutelado en la privación ilegal de la libertad, pues es eso, la libertad, la poder disponer libremente de tu persona. Mientras no estés sujeto a un arresto, a una detención por parte de una autoridad, nadie puede privarte de tu libertad. Y el hecho que sea tu padre o tu madre, pues puede ser a lo mejor, esto es variable. Si se trata que eres un menor de edad, tienes 14 años y eres drogadicto y te quieres salir a las 12 de la noche a comprar droga, o te quieres aventar y te encierran para que no te dañes o te llevan a una granja, pues esto podría estar quizá justificado, porque lo están haciendo para protegerte de un mal mayor, dada tu condición de codependiente de las drogas. Pero si aquí se trata de una persona, un niño y su mamá, o una niña y su mamá, totalmente sanos, sin ningún problema, que el padre los encierra y los priva de la libertad, el que sea el padre no lo justifica. Además se pone en riesgo su vida, porque imagínense que se quema esa casa o que pasa algo como muchas veces ha pasado. El bien jurídico tutelado, que es la vida, la libertad de circulación y el riesgo que se crea, hacen necesario que la conducta sea punible y no está justificada. Acuérdense ustedes que el elemento negativo de la antijuridicidad es las causas de justificación. El ejercicio de un derecho, que es el derecho de la patria potestad, no implica eso, porque eso es una violación de derechos humanos. El que yo sea padre no me legitima hacer eso. Y todo eso implica entonces teleología. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Del artículo que establece la privación ilegal de la libertad, proteger a las personas en su integridad física y su libertad de circulación. La deontología, que es la ética, por mucho que seas un padre de ontos, esa es la ética, ¿no? Un padre, la función de padre, la actividad de padre, no se ejerce así. O sea, sí se corrige, sí se da a lo mejor una nalgada, se regaña, suspende una pensión, pero ahora ya no se golpea, ni se quema, ni se encierra como antes. Como a nosotros nos tocó que nos pegaban hasta los maestros. ¿La ontología es eso, es un delito o es una corrección? Bueno, solo está determinando el tribunal en base a lo que estamos platicando. ¿Es valioso? Eso sí, es valioso, tan valioso que pues el padre se queda preso. Y entonces nosotros, con lo que nos está diciendo el doctor Carbonell y que emitió el juzgado colegiado, estamos aprendiendo criterios de la época. Y todo eso se nos hace muy lógico hoy día, ¿verdad? Antes sería ilógico. Porque antes, por ejemplo, la violación entre cónyuges no existía. Si tú obligabas a tu esposa a tener relaciones sexuales y ella no quería,
eso no era violación, la podías agarrar a la fuerza. ¿Por qué? Porque era tu esposa. Existía un concepto en ese tiempo que se llamaba el débito carnal o conyugal. Los cónyuges se deben débito carnal, así decía la ley, la obligación de tener relaciones sexuales. Como ven, entonces el derecho es dinámico, evoluciona, cambia, y así también los contratos. Por eso estamos tocando ese tema, porque todo eso se toma en cuenta actualmente. Bueno, cuando absolutamente fuera imposible resolver las dudas sobre un contrato o la cláusula en base a los artículos anteriores, si son circunstancias meramente accidentales, es decir, que no sean circunstancias fundamentales o importantes, sino meros errores de dedo, el juez interpretará a favor de quien pretenda la menor transmisión de derechos cuando el contrato fuere gratuito. Entonces está un poco más complejo. ¿Cuáles son los contratos gratuitos? Bueno, nosotros ya vimos que los contratos gratuitos son aquellos por los que no se cobra una contraprestación. Por eso era importante aprender la clasificación. Contratos gratuitos y onerosos. Los contratos gratuitos, por ejemplo, tenemos ¿no? Voy a poner un ejemplo utilizando esta clase. Suponiendo que alguien me demandara, ¿verdad? Y dijera, es que el maestro se comprometió a darnos clase y resulta que de pronto ya nos dijo que ya no va a poder porque pues ya tiene chamba y entonces yo le demando que nos cumpla. Entonces el juez va a decir, a ver, espérame, ¿dónde está el contrato? Y entonces a lo mejor yo presentaré esa publicación que hice en Facebook, donde dije, los invito a un grupo de estudio gratuito. Nunca puse cuántas clases son ni cuánto va a durar, nada. Yo no me estoy obligando más que a una invitación que pudo haber sido incluso de una sesión. Y además, como el contrato es gratuito, el juez va a resolver a mi favor y va a decir, no, pues no lo puedo obligar. Porque todas esas dudas, y además el que no está cobrando, y además que no son dudas porque él no se comprometió a nada, simplemente les está haciendo una donación, pues no creo que gane el compañero que me demandara el cumplimiento, ¿no? Y que me dijera, me tiene que dar un año de clase, pues no. Es para que se entienda, ¿no? No es un indirecto. Ahora, hay otro tema aquí, dice, ahora, se resolverán, en este caso, la menor transmisión de derechos, pues prácticamente va a decir, bueno, al maestro no le perjudica ni a ti tampoco, así se quedan. Ahora, si el contrato fuera oneroso, si yo les hubiera cobrado, y entonces les hubiera dicho, les voy a dar 2 años de clases y les cobré por Adela, pues entonces el juez sí tendrá que resolver en base a la equidad. Dice, a ver, usted se comprometió, les cobró, porque el contrato es oneroso, cúmplales, y si no, devuélvales su dinero más sus daños y perjuicios. Esa es la manera en la que estoy tratando de explicarles para que, porque bueno, pues uno los lee, pero en la práctica dice, bueno, ¿y esto cómo aplican? Entonces, por favor, ustedes reléanlo y háganse sus propios ejemplos. Cuando un contrato es gratuito, ¿verdad? Dicen, hasta los refranes dicen, al caballo regalado no se le ve diente. Quiere decir que cuando algo te da algo gratuito, pues no puedes reclamar mucho, porque es gratis. Cuando alguien cobra, pues tiene que cumplir porque está cobrando y tiene que cumplir porque los contratos se cumplen y si alguien ya dio la contraprestación, o a lo mejor incluso ni me han pagado, pero yo me comprometí, ustedes me van a ir pagando mensualmente, pues de todos modos el contrato es oneroso. Y entonces el juez va a resolver y va a decir, bueno, pues termínenles de dar las clases, cóbreles cómo va, pero usted cumpla, ¿no? Se comprometió a darles todo civil 4, ¿no? Y si el mes que entra, pues a lo mejor alguno ya no paga, pues tampoco estoy obligado, ¿verdad? Porque no cumplió el otro, ¿no? Si las dudas recayeron sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda verse cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, será nulo. Que sería también el ejemplo que estaba yo platicando ahorita, ¿no? Suponiendo que entrábamos en un conflicto así, pues el juez va a decir, no, pues es que no hay ni contrato escrito, el maestro no tiene REBOE, no tiene escuela,
el alumno no tiene con qué comprobar, solamente hay una invitación en el Facebook. En realidad no sabemos cuál fue la intención real, ni de uno ni de otro, y además es gratuito, pues no hay contrato. O lo anulamos. Porque ¿en base a qué? Me podrían a mí obligar. O vámonos al revés, para que no se diga así de que el maestro está de payaso con ustedes. ¿Cómo podría yo obligar, por ejemplo, a Anthony, Eduardo, a Israel, a que estuvieran aquí a fuerzas, Israel? Y si no te voy a demandar, si no vienes, ¿no? Pues no, ¿verdad? Porque decir, oiga, si usted nos invitó, ¿no? Por el contrario, si estuviéramos en una relación laboral y estamos trabajando, Zoraida, y te vas, te corro, ¿verdad? Porque tenemos una obligación de cumplir. Entonces, como ven, están bien interesantes estos artículos, requiere que ustedes los lean a conciencia porque no son fáciles de interpretar. Yo, me ha costado muchos años ponerles los ejemplos que les estoy poniendo, que se me vienen a la mente de pronto porque yo ya lo he vivido, pero a veces cuando estudias no tenías esa posibilidad y no la entendías, ¿no? Luego dice, disposiciones finales, artículo 1858. Los contratos que no estén expresamente regulados en este código se rigen por las leyes generales de los contratos. Ya desde los romanos existían una especie de contratos que se llamaban innominados. Hay contratos nominados a los que la ley les da nombre y están en la ley y están en la doctrina, ¿no? Compraventa, mutuo, transacción, mandato, prenda, hipoteca. Todos esos tienen nombre. Pero hay contratos que no tienen nombre, son innominados. Incluso hay contratos que no nada más son los que están ahí, hay contratos como que, por ejemplo, intercambio tecnológico, hay unos que tienen nombres extranjeros. Los romanos le llamaban do ut des, do ut facias, facio ut facias, facio ut des, que hasta nos reíamos luego porque parecen albures. En español es doy para que des, doy para que hagas, hago para que hagas y hago para que des. Ese es un ejemplo principal de contratos innominados. No tienen nombre, pero se puede hacer, sí, bajo el principio de autonomía de la voluntad, sí se puede. Voy a poner un ejemplo. Doy para que des. Había veces, ahorita ya no lo he escuchado, pero productos que decían, Danone decía, por cada lata de yogur que tú compres, Danone donará 1,000 pesos a las escuelas para sus computadoras. Entonces, fíjense qué raro está ese contrato. ¿Por qué? Porque Danone no está contratando conmigo, ni me va a dar nada a mí. Pero al comprar yo un producto de Danone, ellos le van a dar a otra persona que yo ni conozco, que son los niños de las escuelas que no tenían computadoras. Entonces, yo doy para que tú les des a ellos. Son contratos raros. Hago para que hagas. Bueno, yo les doy clase aquí, ¿verdad? Gratis, para que Zoraida mañana vaya y cheque mi asunto. Eso no es una compraventa, ni es una prestación de servicios, ni nada, ¿no? Es un intercambio de favores, ¿no? ¿Es contractual? ¿Se puede hacer? Sí, porque no está prohibido. Doy para que hagas, es lo mismo, pero al revés, ¿no? Hay contratos, por ejemplo, hay uno que se llama transferencia tecnológica. Hay un contrato de capacitación que tiene su nombre en inglés, ahorita se me fue el nombre. Yo tengo un libro que se llama Contratos Mercantiles y de Tráfico Empresarial, y ahí están algunos que ni siquiera el código mercantil luego les da nombre a la costumbre, le da el nombre a nivel internacional a práctica. Por ejemplo, ahorita tendrá que haber contratos enderezados con la inteligencia artificial, ¿no? Se me ocurre así nada más a bote pronto, hablando de inteligencia artificial, ¿no? Un contrato de transferencia tecnológica o un contrato de auditoría de inteligencia artificial. O sea, ¿qué es eso, no?
pues yo de conformidad con la ley, pues me voy a meter a auditar a las empresas respecto a la tecnología de inteligencia artificial para poder obtener un permiso y registrarme en el Registro Nacional de Inteligencia Artificial, porque para poder usar la inteligencia artificial va a haber que registrarse. Todo lo controló el gobierno, lo quiere controlar el gobierno. El fin de semana me tocó dar clase de compliance, cumplimiento normativo empresarial, a la primera generación de abogados de la escuela donde estoy, que van a salir como abogados de cumplimiento. Que decir que las empresas cumplan con la ley. Y les estaba yo explicando entonces que ahora van a tener que revisar si las empresas utilizan inteligencia artificial, que casi todos lo van a hacer, las empresas poderosas, van a tener que sacar permisos y estar al día, autorizaciones, auditorías, así como tienen permiso para las empresas para usar los sistemas como Microsoft, y tienen que tener licencias, porque les caen y los multan y los meten a la cárcel por no tener licencias o licencias piratas. Así tendrán que tener el tema de inteligencia artificial, y eso corresponde a los abogados. Explicarle a los empresarios cómo le van a hacer cuando utilicen esa tecnología y que lo hagan de manera legal. Entonces, dice aquí que cuando se hagan contratos así, que no tengan nombre, se le aplicarán las disposiciones del código con el que más se parezca. Ese de doy para que des parece una compraventa, ¿no? Yo te compro para que tú le compres a alguien. Yo hago esto para que tú hagas el otro, o yo hago esto para que tú compres esto. Entonces, las reglas generales tendremos que buscar a qué contratos se parecen. No somos tontos y entonces se pueden hacer esos contratos que no tienen nombre, sí, contratos innominados, ¿no? Yo los invito a que utilicemos la inteligencia artificial, por ejemplo, para ver más ejemplos, ¿no? Antes no podíamos usar esto, pero ahora podemos, por ejemplo, poner aquí ejemplo, para eso sí sirve la inteligencia artificial todavía para cosas muy genéricas, ¿no? A ver si sale. Ejemplos de contratos innominados. Hay en materia civil, en México, fíjense, en Argentina, en Colombia. Y aquí la inteligencia artificial nos dice, contratos atípicos también se llaman, la franquicia, el leasing, el suministro, el contrato de agencia y el tiempo compartido. Esos contratos no están regulados por la ley ni en el Código de Comercio, no tienen nombre. La franquicia, todos sabemos lo que es franquicia, ¿verdad? Cuando dicen es que Burger King son franquicias, tú pagas un dinero y te dan todo, capacitación, materiales, todo para que abras tu Burger King o tu Starbucks. Nada más que cuesta miles de millones de pesos, ¿verdad? Por eso nadie abre eso, más que los ricos. Fíjense, me estaba acordando ahorita de uno que se llama, se me fue ahorita el nombre, la franquicia, arrendamiento financiero, bueno, el leasing. Sí no está en la ley, pero es cuando tú compras un coche y estás pagando mensualidades, y cuando acabas de pagar las mensualidades como si fuera una renta, te quedas con el coche. O sea, te rentan el coche y la renta que tú estás pagando te la toman a precio del costo. Pero si dejas de pagar una mensualidad, te quitan el coche y ya no recuperas nada, porque no estabas pagando mensualidades, estabas rentando. Este contrato beneficia a los vendedores. Contrato de suministro. Pasa mucho en la franquicia, van combinados, ¿no? Yo te compro la franquicia de Starbucks, pero tú me vas a tener que dar el café, las sustancias, las máquinas, todo. Agencia comercial. A lo mejor yo mi firma jurídica la pongo a que me la promuevan ahorita. Fíjense, ahorita hay muchos contratos de tecnología donde he visto que salen personas y te dicen, ¿quieres jalar más gente para tu despacho? Bueno, yo te voy a enseñar a manejar la inteligencia artificial para que metas anuncios a Facebook, para que crees tu página, porque si no nadie va a ir a tu despacho ya. Y sí es cierto, ¿no? Mucha gente, pues cuando no tiene un abogado le preguntaban a alguien y ahorita ya se meten y buscan aquí.
El tiempo compartido, pues todos conocen eso, ¿no? Contratos de tiempo compartido, ese no está tan difícil. Por ahí había uno que se me fue ahorita el nombre, pero es cuando, ya ese lo había explicado porque las empresas como Walmart, la comercial mexicana, le compran a la gente, si tú eres vendedor de limón, te compran 2 millones toda tu producción de limones, pero te pagan en 3 meses a plazo. Factoring, empresas de factoraje, esa tampoco está en la ley. ¿Qué es el factoraje financiero? Pues la empresa te compra la deuda, es una cesión de derechos. Te dice, ok, ¿cuánto te debe Walmart? No, pues que me debe 2 millones. Ok, yo te doy 1.900.000, ahorita en caliente. Órale. Y tú agarras el 1.900.000 para no esperarte los 3 meses que va a tardar Walmart en darte 2 millones. Y ellos cobran 100 por la espera. Te adelantan tu dinero. Y ellos le cobran a Walmart dentro de 3 meses. Ese es el factor. Y así, muchos contratos que en la práctica, pues no todos están regulados, pero que sí se permiten celebrar, siempre y cuando no sean contrarios a la ley. Esa es la norma. Principio de la libertad de contratación. Todo se puede mientras no esté prohibido por la ley. Por último, y para terminar por el día de hoy, dice el artículo 1859, las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en los que no se opongan a su naturaleza o a las disposiciones especiales de la ley sobre lo mismo. Es lo que les estoy diciendo. Este artículo es maravilloso porque dice, todos los actos jurídicos se rigen por estas reglas. Y díganme si no, pues les dije desde hace bastante tiempo que este cuadrito que ustedes ya tienen de los elementos de existencia y validez, no nada más aplican a los contratos, aplican a las audiencias, aplican a las notificaciones, aplican al registro civil, a todo lo que hace un abogado o las personas en el mundo jurídico. Se llaman actos jurídicos, a diferencia de los hechos jurídicos, que ya los diferenciamos en clases pasadas, y se rigen por la teoría general del acto jurídico, de los contratos que están en el Código Civil. Elementos de existencia y elementos de validez. Así es como remata nuestro Código Civil con su artículo 1859 diciendo, todos los actos jurídicos se rigen por estas reglas. Y bueno, cuando haya una ley o una disposición especial, se aplicará esto. Ese es el principio de especialidad que ustedes deben de conocer como un principio general del derecho. ¿Qué es el principio de especialidad? La norma especial prevalece sobre la general. Por ejemplo, si resultara que ahorita alguno de los contratos que estoy mencionando ya están regulados por la ley mercantil o alguna otra ley en especial, pues entonces aplicaría esa ley. ¿Por qué? Porque es la ley especial. Y la ley general, pues dice que no, el Código Civil no lo contempla, pero hay una ley especial, la ley, por ejemplo, de sociedades mercantiles, que ya lo estableció, entonces es una ley especial. Entonces va a aplicar la ley especial sobre la general. Todo es un principio general del derecho, porque, por ejemplo, un homicidio se regula por el artículo 200 y tantos del Código Penal. Esa es una ley general. Pero cuando el homicidio se comete con agravantes como premeditación, ventaja, traición, la alevosía en la Ciudad de México ya no existe, pero en otros estados sí. Entonces se aplica la norma especial, la que establece la premeditación, la alevosía. O si fuera un robo genérico, se aplica el 222 o 220. Pero si fuera un robo en transporte público, nos vamos al específico, 224. Robo en vía pública transeúnte. El especial prevalece sobre la general. Entonces voy a aplicar la especial. Ese es el principio de especialidad que lo deben de tener bien en la cabecita para todos los temas y que lo reproduce aquí nuestro último artículo. Les pido que lean todos los artículos que revisamos a conciencia, los subrayen así como yo lo hice. Y si hay dudas, pues ahí nos vemos en el chat. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Descanse. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias, doctor.